Bienvenidos a un nuevo Deep Dive de Huellas en la Tierra. Un gusto estar aquí nuevamente. Hoy nos metemos de lleno en un discurso realmente fundamental de Jesús, tal como lo recogen los textos bíblicos. Sí, uno muy denso. Exacto. Sus palabras sobre el futuro, sobre la caída del Templo de Jerusalén y lo que él llama el fin del siglo o el fin de la era. Un tema que ha generado muchísima reflexión y debate a lo largo de los siglos, ¿no? Totalmente. Y la escena inicial es muy potente. Imaginen, Jesús saliendo del templo. Una estructura imponente, el centro de la vida judía. Claro. Y un discípulo, maravillado, comenta sobre la grandeza de las piedras, de los edificios. Es comprensible, ¿verdad? Completamente. Era el orgullo de la nación. Pero Jesús suelta una predicción que debió dejar a todos helados. Dice algo como, ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Uf, durísimo. Imagina escuchar eso del maestro sobre el lugar más sagrado. Tremendo. Y poco después, la escena cambia. Están en el Monte de los Olivos, un lugar más íntimo, mirando hacia el templo probablemente. Sí, un lugar con mucha carga simbólica también. Y ahí, 4 de sus discípulos más cercanos, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, se le acercan en privado. Los del círculo íntimo, digamos. Exacto. Y le hacen la pregunta clave, o más bien 2 preguntas en una. Primero, ¿cuándo van a pasar estas cosas? Lo de la destrucción del templo. La pregunta inmediata, la que les quemaba seguramente. Y segundo, y aquí se amplía el foco, ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo, del fin de esta era? Ahí ya conectan la destrucción local con algo mucho más grande, ¿no? Con el fin de los tiempos, quizás desde su perspectiva apocalíptica judía. Claro, ellos probablemente todavía mezclaban la idea de un reino mesiánico terrenal con estas profecías. Buscaban entender el cronograma, las señales. Y es esa pregunta o esas preguntas las que abren la puerta a este discurso tan complejo y, como decíamos, tan debatido. Hablemos de esa complejidad interpretativa. Los textos mismos nos la presentan. Sí, fíjate. Hay un consenso bastante amplio entre los estudiosos, incluso los más críticos, en que una parte importante del discurso se refiere efectivamente a la destrucción del templo. La que ocurrió históricamente en el año 70 después de Cristo, a manos de los romanos. Exactamente. Las descripciones de ejércitos rodeando Jerusalén, la necesidad de huir, encajan muy bien con los relatos históricos de Josefo, por ejemplo. Pero ahí viene el debate, ¿no? Ahí viene el debate. ¿Se limita Jesús solo a ese evento del año 70? ¿O, como muchos sugieren, está entrelazando esa profecía cercana, inminente para esa generación, con otras cosas? Como advertencias sobre persecuciones que vendrían después, quizás a lo largo de la historia de la Iglesia. Eso es. Y también, posiblemente, con descripciones de eventos ya puramente escatológicos relacionados con su segunda venida al final de los tiempos. Es la idea del doble cumplimiento que a veces se menciona, un evento cercano que prefigura o se mezcla con uno lejano. Justamente. Esa es una de las claves de lectura que se proponen, que Jesús usa el lenguaje de la crisis inminente de Jerusalén para hablar también de la crisis final. Y para enfatizar la necesidad de vigilancia, usa parábolas y la descripción del juicio, ¿verdad? Como para que el mensaje cale hondo. Exacto. No es solo información sobre el futuro. Es una llamada a la acción en el presente. Vigilancia, fidelidad, compasión. Bueno, entremos entonces a desgranar un poco esas señales que Jesús enumera. Las llama principio de dolores. Eso es importante. No son el fin en sí mismo, sino como los dolores de parto. Señalan que algo nuevo y definitivo viene, pero no son el evento final. ¿Y cuáles son esas señales iniciales? Habla de engaño. Sí. Dice que surgirán falsos cristos, falsos profetas, que intentarán engañar a muchos. Una advertencia sobre el discernimiento espiritual. Luego los conflictos. Menciona guerras y rumores de guerras. Nación contra nación, reino contra reino. Un panorama de inestabilidad global, digamos, que, lamentablemente, parece bastante recurrente en la historia humana. Y también desastres naturales. Habla de pestes, de hambres, de terremotos en diversos lugares. Sí, catástrofes que sacuden la seguridad humana. Todo esto, insiste, es solo el principio de los dolores. Es un cuadro bastante sombrío, pero presentado como una antesala, ¿no? Exacto. Y después de enumerar estas señales más generales, se vuelve muy específico advirtiendo sobre la persecución directa a sus seguidores.
Esto es muy personal para ellos, para los que le escuchaban y para los futuros creyentes. Totalmente. Les dice, los entregarán a concilios, los azotarán en sinagogas, persecución religiosa, desde dentro de su propio pueblo. Y también civil. Serán llevados ante gobernadores y reyes por mi causa, para testimonio a ellos. O sea, la fe tendrá un coste público, un enfrentamiento con las autoridades. Incluso menciona la traición familiar, hermano contra hermano, padres contra hijos. Eso es terrible. Sí, muestra hasta qué punta llegaría la división por causa de seguirle. Y un odio generalizado. Serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Es una perspectiva muy cruda, nada triunfalista en lo inmediato. Nada. Pero en medio de todo eso, la clave que da es la perseverancia. El que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y les da una promesa de ayuda divina. No tienen que preocuparse de antemano por qué decir. Exacto. Confiar en que el Espíritu Santo les dará las palabras en el momento necesario. Es una llamada a la valentía y a la confianza radical. Y hay una condición, una especie de requisito antes del fin, que mencionaste antes. Sí, y es fundamental. Dice que este Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. ¿Y entonces vendrá el fin? Totalmente. Luego, el discurso introduce una frase muy enigmática, casi un código: la abominación desoladora. Sí, una expresión tomada del profeta Daniel, que ha generado ríos de tinta intentando descifrar a qué se refiere exactamente. Claro, porque suena muy apocalíptico, muy misterioso. Lo es, pero en el contexto inmediato, para los que escuchaban y vivían en Judea, Jesús da una señal mucho más práctica y visible. ¿Cuál? Dice, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su destrucción ha llegado. Lucas es muy explícito en esto. Ah, claro. Para ellos, esa era la señal inequívoca. Los ejércitos romanos cercando la ciudad. Exacto. Esa era la abominación que traería la desolación, en términos prácticos para esa generación. Y ante esa señal la instrucción es radical. Huir. Sin dudar. Huir, sin demora. Los que estén en Judea que huyan a los montes. El que esté en la azotea que no baje a recoger nada de su casa. El que esté en el campo que no vuelva por su manto. La urgencia es máxima. No hay tiempo para nada, solo para salvar la vida. Exactamente. Es una advertencia de una catástrofe inminente y total para Jerusalén. Y fíjate cómo, desde esa crisis tan localizada en Judea, el discurso parece elevarse, cambiar de escala. Sí, da un salto. Pasa de la destrucción de Jerusalén a hablar de una tribulación como nunca ha habido ni habrá. Una angustia a nivel cósmico casi. Y después de esa gran tribulación, vienen los fenómenos celestiales. Sí, un lenguaje muy propio de la literatura apocalíptica judía. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo. Y las potencias de los cielos serán conmovidos. Es una descripción del universo entero en crisis. Exacto. Es como si la creación misma reaccionara o se deshiciera ante lo que está por venir. ¿Y qué es lo que viene después de esa conmoción cósmica? Entonces, dice Jesús, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. La venida gloriosa. Ya no el Jesús humilde de Galilea, sino el juez y rey universal. Justamente, usando ese título, Hijo del Hombre, que conecta con Daniel 7, con una figura celestial que recibe dominio eterno. Es la manifestación visible y triunfal. Y menciona que enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta para reunir a sus escogidos de los cuatro vientos. La reunión final del pueblo de Dios. Es la culminación de la historia de la salvación desde esta perspectiva. Para ayudar a entender el tiempo de estas señales, usa una parábola sencilla, ¿no? Sí, la parábola de la higuera. Dice, aprendan de la higuera. Cuando su rama ya está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. O sea, aprendan a leer las señales, así como reconocen las estaciones por los árboles. Y así también, cuando vean todas estas cosas, las señales que ha descrito, sepan que está cerca, a las puertas. Es una llamada a estar atentos, a discernir los tiempos. Pero aquí viene una de las frases más debatidas de todo el discurso. Sí. La famosa frase, de cierto les digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Que ha generado siglos de especulación. ¿A qué se refería con esta generación? ¿La de los discípulos? ¿Alguna generación futura? ¿La humanidad en general?
Exactamente, hay múltiples interpretaciones. Algunos creen que se refería a que la destrucción del templo, parte de todo esto, ocurriría en esa generación, lo cual sucedió. Otros piensan que generación podría significar raza o tipo de gente, los incrédulos o los creyentes. Otros que tiene un doble sentido, aplicándose tanto a la caída de Jerusalén como al fin último, de alguna manera que no entendemos del todo. Es un punto complejo. Y justo después de hablar de señales y de la cercanía del fin, introduce una paradoja tremenda. La gran paradoja, sí. A pesar de todas las señales que ha dado, dice, pero del día y la hora, nadie sabe. Nadie, ni siquiera los ángeles en el cielo. Ni siquiera el Hijo, refiriéndose a sí mismo en su estado encarnado, limitado, sino solo el Padre. O sea, hay señales que indican la temporada, como la higuera, pero la fecha y hora exactas son un misterio absoluto reservado por Dios. Exacto. Y eso es crucial para entender el enfoque del resto del discurso. No se trata de calcular fechas. Lo compara con los días de Noé, ¿verdad? Sí. Dice que, como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. La gente vivía su vida normal. Comían, bebían, se casaban. Totalmente ajenos a lo que estaba por suceder. Hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y se los llevó a todos. La vida cotidiana seguía su curso, hasta la interrupción súbita. Y da ejemplos de esa interrupción inesperada en la vida diaria. Claro. 2 hombres en el campo, uno será tomado y el otro dejado. 2 mujeres moliendo, una será tomada y la otra dejada. La avenida se para, irrumpe en medio de la normalidad. Es una imagen muy potente de la sorpresa y la separación que traerá ese momento. Sin duda. Y toda esta incertidumbre sobre el cuándo, sobre el momento exacto, a pesar de la certeza del evento. Lleva directamente al llamado central de todo el discurso. Exactamente. El imperativo que resuena una y otra vez. Velad, vigilen, estén despiertos, estén preparados. No es una sugerencia, es una orden casi. Es el corazón práctico del mensaje. Ya que no saben la hora, la única actitud sensata es estar siempre listos. Y advierte contra lo que impide esa vigilancia. Sí, advierte contra el peligro de que los corazones se carguen de glotonería, de embriaguez y de los afanes de esta vida. Las distracciones mundanas, el exceso, la preocupación absorbente. Pueden adormecer espiritualmente, hacer que uno no esté preparado. Y entonces, dice, vendrá de repente sobre ustedes como un lazo, como una trampa, o como un ladrón en la noche, que llega cuando menos se lo espera el dueño de la casa. Son metáforas de sorpresa total para el que no está vigilando. Por eso insiste, velad pues en todo tiempo orando. La vigilancia requiere una actitud espiritual constante, una conexión con Dios, una vida sobria y enfocada. Y para que quede aún más claro qué significa velar y estar preparado, recurre a varias parábolas, ¿no? Sí. Usa historias para ilustrar esta actitud de vigilancia activa y responsable. Son muy gráficas. La primera, la del siervo fiel y el siervo infiel. Exacto. El señor se va de viaje y deja a un siervo a cargo de la casa y de los demás sirvientes. El siervo fiel cumple su deber, administra bien, está listo cuando el señor regresa inesperadamente. ¿Y recibe una gran recompensa? Claro. Pero el siervo infiel piensa, mi señor tarda en venir, y empieza a maltratar a los demás, a comer y beber con los borrachos. Vive de forma negligente y abusiva. ¿Y cuando el señor vuelve de repente? Luego lo encuentra así y lo castiga severamente. La lección es clara. La espera no es excusa para la negligencia o el abuso. La fidelidad se demuestra en el día a día. Luego está la famosa parábola de las 10 vírgenes. Muy conocida. 10 jóvenes esperan al esposo para entrar a la fiesta de bodas. Todas tienen lámparas. Pero solo 5 son prudentes. Exacto. Las prudentes llevaron aceite extra para sus lámparas. Las insensatas, no. Y el esposo tarda en llegar. Se hace de noche. Todas se duermen. Pero a medianoche se oye el grito. ¡Ahí viene el esposo! ¡Salgan a recibirlo! Y las lámparas de las insensatas se están apagando. No tienen aceite. Le piden a las prudentes que les compartan, pero ellas dicen que no alcanza para todas, que vayan a comprar. Y mientras van a comprar, llega el esposo. Y las que estaban preparadas, las prudentes con aceite, entraron con él a la fiesta, y se cerró la puerta. Cuando vuelven las otras, la puerta está cerrada. Llaman, pero la respuesta es, no las conozco. Una parábola dura,
Pero el punto es la necesidad de una preparación personal y previa. El aceite, sea lo que sea que simbolice, fe, buenas obras, no se puede improvisar ni pedir prestado en el último momento. La preparación es individual e intransferible. Hay que tenerla antes de que llegue el momento. Justamente. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora. Es la conclusión directa. Y hay una tercera parábola importante aquí, la de los talentos. Sí, también sobre la responsabilidad durante la espera. Un hombre se va lejos y confía sus bienes, talentos, que eran una suma grande de dinero, a 3 siervos. A uno le da 5, a otro 2, a otro 1. A cada uno según su capacidad. El que recibió 5, negoció con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2, ganó otros 2. Trabajaron, invirtieron lo que se les dio. Pero el que recibió 1 tuvo miedo. Fue y cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. No hizo nada con él. Lo guardó por temor. Cuando el señor vuelve, pide cuentas. A los 2 primeros, que duplicaron los talentos, les dice: «Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor». Recompensa la fidelidad activa, la productividad, el uso de los dones. Pero al que escondió el talento, a pesar de su excusa, «tuve miedo porque eres hombre duro», el señor lo llama siervo malo y negligente. Le quitan el talento y lo echan fuera. La lección aquí es sobre la responsabilidad de usar los dones, los recursos, las oportunidades que Dios nos da. No se premia la inacción por miedo, sino la fidelidad activa y fructífera. La espera debe ser productiva. Estas 3 parábolas juntas pintan un cuadro muy claro de lo que Jesús entiende por velar. Es ser fiel en las responsabilidades, estar personalmente preparado y usar activamente los dones recibidos. Exactamente. No es solo mirar al cielo esperando. Es vivir responsablemente en la tierra mientras espera. Y el discurso culmina con una escena imponente, ¿no? La del juicio final. Sí, la descripción final de la separación de todas las naciones ante el Hijo del Hombre sentado en su trono de gloria. Como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Una imagen muy pastoral, pero con consecuencias eternas. Totalmente. Pone a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Y lo fascinante, lo realmente impactante, es el criterio de esa separación. No les pregunta por su teología, ni por si calcularon bien las señales. Nada de eso. El rey dice a los de la derecha, las ovejas: «Vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes. Porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me recogieron. Estuve desnudo y me cubrieron. Enfermo y me visitaron. En la cárcel y vinieron a mí». Acciones concretas de misericordia y compasión. Y ellos, sorprendidos, preguntan: «¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, y te servimos?» No eran conscientes de estar sirviendo a Cristo directamente en esas acciones. Y la respuesta del rey es una de las frases más radicales de todo el Evangelio. «De cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron». Identifica su propia presencia en los necesitados. Servir al prójimo en necesidad es servirle a él. Luego se vuelve a los de la izquierda, los cabritos, y les dice que se aparten al castigo eterno. ¿Por qué? Porque no hicieron esas mismas cosas. Y ellos también preguntan: ¿cuándo te vimos necesitado y no te servimos? La misma ignorancia, pero en negativo. Y la respuesta es igual de directa. De cierto les digo que en cuanto no lo hicieron a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicieron. La omisión de la misericordia es vista como un rechazo a Cristo mismo presente en el necesitado. El juicio final, según esta descripción, se basa fundamentalmente en la compasión activa, en cómo tratamos a los más vulnerables. El destino eterno, vida eterna para los justos, castigo eterno para los injustos, se decide ahí. Es un final muy práctico. Después de tanta profecía y señal, el criterio es el amor hecho obras. Es un llamado a una fe que se vive, que se demuestra en el servicio concreto, especialmente a los que la sociedad margina. Entonces, si intentamos recapitular este discurso tan denso, tan lleno de capas. Un desafío, pero intentémoslo. Vemos que Jesús, partiendo de la pregunta sobre la destrucción del templo, entrelaza esa profecía histórica con advertencias sobre persecuciones futuras y señales cósmicas que apuntan a su regreso final. Confirma la certeza de su venida en gloria, pero al mismo tiempo
Mantiene un velo de misterio sobre el momento exacto. Nadie sabe el día ni la hora, solo el Padre. Y esa tensión entre la certeza del evento y la incertidumbre del tiempo conduce a la exhortación central. Velad, estén preparados, pero no una preparación pasiva o basada en especulaciones. Sino una vigilancia activa que se traduce en fidelidad diaria, como el siervo fiel, en preparación espiritual personal, como las vírgenes prudentes con su aceite, en el uso responsable de los dones, como los siervos con los talentos, Y culmina en la práctica constante de la misericordia y la compasión hacia los demás, especialmente los más necesitados, porque en ellos se encuentra a Cristo mismo. Exacto. Es un llamado a vivir el presente con una perspectiva eterna, pero con los pies bien puestos en la tierra, sirviendo y amando aquí y ahora. Y eso nos deja, creo, con una reflexión importante para nosotros hoy, ¿no? Sin duda. Porque este discurso, aunque pronunciado hace 2000 años, sigue resonando. ¿Cómo traducimos hoy esa llamada antigua a la vigilancia constante y al servicio compasivo? En nuestro mundo, que está lleno de distracciones, de crisis, de preocupaciones, de tantas demandas, ¿qué significa realmente estar preparados? Más allá de intentar descifrar calendarios proféticos, ¿cómo se vive esa preparación en la rutina diaria? En nuestras decisiones, en nuestras relaciones, en cómo respondemos a las necesidades que vemos a nuestro alrededor. Es una pregunta que quizás no tiene una respuesta fácil, pero que el discurso nos obliga a plantearnos. ¿Cómo es nuestra vigilancia? ¿En qué se nota nuestra preparación? ¿Estamos usando nuestros talentos? ¿Tenemos aceite en nuestras lámparas? Y sobre todo, ¿estamos viendo y sirviendo a Cristo en los más pequeños? Creo que ahí está el desafío actual de este mensaje. Una reflexión profunda para cerrar nuestro análisis de hoy. Un texto que siempre da para pensar. Si quieren saber más de los temas hablados hoy, dejen comentarios. Nos interesa mucho leer sus perspectivas y preguntas. Claro que sí. Y no olviden, suscríbanse, compartan este contenido si les pareció valioso y denle me gusta para no perderse nuestros próximos análisis. Su apoyo nos ayuda a seguir adelante. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en Huellas en la Tierra. Hasta la próxima. Hasta la próxima.